Me emociona ver que hay tantas personas involucradas. Gracias por ese recibimiento. Y me emociona ver dos generaciones sirviéndole al Señor y que las personas puedan decir, mira, aquí está mi vida y quiero entregarla para que otros puedan entonces ver el amor de Dios. Entonces, esto me emociona y una de las cosas que me emocionó durante todo este viaje que tuve fue poder ver el valor de lo que somos y de lo que hacemos como iglesia. Cuando tú te enfrentas a otras realidades, tú dices, wow, lo que tenemos es impresionante y valoro mucho a cada servidor, a cada persona que se ha involucrado para que seamos la iglesia que Dios quiere. María Laura, mi esposa, hablaba la semana pasada en esta primera parte de la serie, esta serie que hemos dicho que hemos titulado Cuenta conmigo para la próxima generación. Y a nosotros nos apasiona la iglesia local, nos apasiona el poder servirle a Dios. Y he aprendido muchas cosas, pero de lo que yo puedo decir es que vale la pena luchar por muchas cosas, por algunos ideales, y creo que luchar por la iglesia para nosotros es algo por lo que vale la pena. Incluso a veces no solamente vale la pena luchar por eso, sino que vale la pena sufrir por eso. ¿Por qué? Porque tenemos una misión y un mensaje. Y hoy vamos a estar hablando justamente de eso, de que cuenta conmigo para la próxima generación en la misión, en el mensaje. Así que ese va a ser el subtítulo del día de hoy. Y es porque de alguna manera a mí me ha ayudado la iglesia un montón. Cuando tú escuchas mi historia y puedes compartir con algunos de mis amigos, esos que me acompañaron en mucho tiempo, ellos te podrán decir muchísimas cosas de mí y cómo la iglesia realmente me ha ayudado un montón. Yo no era una persona que vivía en medio de problemas, pero sí era un poco tremendo. Era tremendo tonto que estaba atravesado en lugares, tremendo tonto que se dejaba llevar por sus amigos. Era tremendo en eso porque sí me vi involucrado en algunas circunstancias donde yo me he lamentado muchas veces de haber estado, de haber participado. Pero creo que la iglesia se convirtió en esa contención porque a la larga se convirtió en mi prevención. Así que quiero hablarte de la prevención. La iglesia para mí se ha convertido en una prevención porque me ayudó a recordar en el momento correcto lo que tenía que hacer para poder librarme de las consecuencias que eso ameritaba. Entonces me dio un poco más de sabiduría, me abrió el panorama para poder prevenir. Y hay personas que intervinieron, personas que estaban sirviendo dentro de la iglesia que decidieron invertir en mí, conducirme por el camino correcto, ser ese camino o ese faro encendido que guiaba mis pasos y que me mostraban a Dios. Entonces eso es lo que se convierte en la iglesia. Pero también no solamente las personas me ayudaron en la prevención, sino que la iglesia como tal me ha ayudado en 4 cosas, las cuales quiero hablar hoy. La iglesia me hizo consciente, no sé si a ti, pero a mí me hizo consciente. Yo no tenía conciencia de lo que hacía ni de cómo hacía las cosas. Una vez que vengo a la iglesia, entonces se despierta una conciencia, sobre todo conciencia de pecado, porque todos creemos en la vida que somos buenazos. No, yo soy bueno. No, si hay alguien bueno soy yo. Y nos consideramos personas buenas porque no hacemos lo malo que otros hacen. Pero en esa comparación podemos ser muy bondadosos con nosotros mismos. Así que cuando yo vine a la iglesia, vine con esa conciencia de que yo era muy bueno, pero la iglesia me despertó una conciencia totalmente diferente porque me ayudó a entender que yo realmente participaba en algunas cosas que eran consideradas como pecado. Sobre todo con el tema de las mujeres. Y cuando fui escuchando, siendo guiado por personas, me hizo ver que esas mujeres eran la hermana o la hija de alguien y comencé a ver con otra perspectiva a las mujeres. Y después Dios me dijo, mira, y si tienes una hija, ¿qué tal? ¿Cómo te gustaría que la trataras? Entonces la conciencia se fue a un nivel superior. Entonces la iglesia ayudó para que yo pudiera cambiar mi conciencia. Me evitó algunas minas morales. Imagínate que tú vas caminando y hay diferentes minas y esas minas morales cuando tú las pisas explotan y me ayudó a evitar que yo explotara en esto que tenía moralmente mucho que ver con lo que practicaba, pero me ayudó también a vivir en ética, a no maltratar a las personas, a poder valerme para ayudar a que otros también pudieran hacer algo para su vida. Y lo segundo es que me inculcó un sentido de propósito. Cuando estaba en la universidad, una de las cosas que quería era ser el primero en mi clase y lo logré, gracias a Dios. Tenía un deseo de querer liderar, de hacer algo más.
Y en ese mismo deseo, Dios utilizó ese deseo para llevarme a capacitaciones. Y una de las capacitaciones tenía que ver con liderazgo. Y en la universidad donde estaba estudiando, en el pedagógico, vino un hombre que decía, esfuérzate y hazlo, un enfoque universitario. Y yo fui a esa conferencia, una conferencia para estudiantes, fui al auditorio de la universidad y comencé a escuchar y yo decía, oye, qué interesante, yo quiero tener esas prácticas en mi vida porque yo quiero ser un gran líder. Este hombre estaba viviendo su vida con un propósito que era inculcar a otros una manera de pensar en el liderazgo totalmente diferente a lo que muchos habíamos visto. Y yo decía, oye, me interesa. Me interesé tanto que seguí a ese hombre a diferentes lugares donde iba a hacer conferencias. Después me di cuenta, oye, ese es el mismo de la televisión, el negrito de la televisión. Así que yo estoy yendo para que el negrito de la televisión. Y un día emocionado le comento a mi mamá, mamá, tú sabes que comencé a ir a esto, a esto, a esto, a esto, y me pareció tan impresionante. Y me dice, oye, ¿sabes que ese negrito, el de la televisión, el negrito de las conferencias, es el pastor de la iglesia a la que te estaba invitando hace como 10 años? ¿En serio? Yo llegaba aquí, traía a mi mamá, daba la vuelta en U, ella se quedaba y yo me iba porque yo tenía mis planes, yo tenía mi manera de ver la vida y yo tenía la forma de cómo vivir en ese momento y en esa etapa de mi vida. Pero entonces ir y escuchar me hizo venir a la iglesia y cuando vine a la iglesia se despertó ese sentido de propósito, yo quería tener un propósito y me di cuenta que fui creado para un propósito, que fui creado a propósito y que ese propósito no era yo. Mi vida giraba en torno a mí y por eso yo tomaba decisiones solamente pensando en mí. La iglesia me inculcó el sentido de propósito. Me hizo entender que yo no era el propósito y que Dios tenía un plan y un propósito para mí y me llevó a tener intimidad con Dios, a orar más para que Dios me pudiera revelar ese propósito. Y yo oro para que tú también puedas encontrar ese propósito. A veces me hubiese gustado no orar en algunos momentos porque lo que Dios me decía no era lo que yo quería hacer porque yo tenía mis planes y Él me los cambiaba. Sobre todo después de la pandemia, un añito después de la pandemia, cuando estaban buscando un líder para esta iglesia, yo hubiese querido no orar tanto, porque yo tenía un plan y ese plan Dios me lo estaba cambiando, pero después entendí que este era el propósito de Dios y por eso mi esposa y yo decidimos enrolarnos y liderar esta iglesia por este tiempo y creemos que Dios nos ha llamado con ese propósito para inspirar a otras personas. Entonces nos damos cuenta que Dios puede darle sentido a la vida de cualquiera. Y si tú vienes hoy por primera vez, tienes poco tiempo viniendo, Él también quiere darte un propósito para tu vida. Él quiere hacer algo con tu vida más allá de lo que tú piensas. Y Él tiene unos planes para ti que cuando se alinean con tus planes, tú empiezas a vivir como en fluidez y tú dices, oye, qué bueno todo lo que está pasando. Y empiezas a eliminar obstáculos y comienzas a vivir una vida mejor porque te energiza más. Entonces tú dices, cuando vivo en el propósito, puedo vivir mejor. Lo tercero que la iglesia me ha dado es que me hizo ver la actividad de Dios en el mundo. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo creía que todo giraba en torno a mí, a Venezuela, a Barquisimeto, y que nosotros éramos los que vivíamos, entiéndanos que vivimos en Venezuela. Y sabes, nosotros por esto de las novelas somos bien dramáticos cuando hablamos de nuestro país, de nuestras necesidades. Y recuerdo en 2010 ir a un campo misionero, compartir con otras culturas. Y cuando comienzo, la pregunta era, ¿y cuáles son las adversidades que tienen que pasar ustedes para hacer iglesia? Yo comencé a hablar de todas las adversidades, pobrecitos nosotros los venezolanos y nosotros que queremos hacer iglesia, ¿sabes? Como en mi drama yo estaba explicando todo y me di cuenta que Dios tenía una actividad en el mundo entero y me di cuenta porque Diego comienza a contar su historia. Diego es un amigo, él vive en Ecuador, pero tenía un propósito. Dios le había entregado un propósito en oración que era levantar una iglesia en la selva ecuatoriana. Y cuando él comienza a hablar, él dice, yo tengo mi esposa, tengo 2 hijos, mis hijos están pequeños y yo le pido a Dios que me dé valentía y que me dé las fuerzas para poder levantar esta iglesia ahí en la selva. Vamos, yo me imagino la selva como esos campamentos que hay aquí en nuestras selvas, donde las personas van, caminan un poco y pueden hablar y predicar allí. Y él me decía, lo más difícil para mí, por lo que pido fuerza, es porque yo me tengo que montar a mis hijos y caminar 3 horas para poder levantar la iglesia. Decía, ¿en serio?
Sí, brother, porque allá es muy difícil, entonces tengo que hablar en el dialecto y traducir la Biblia para ellos, y tengo que llevarme una pelota y la Biblia para que ellos puedan tener un entorno y proporcionar el ambiente para que ellos quieran escuchar. Esta semana hablé con Diego y le digo, oye Diego, yo quiero hablar de ti porque estamos hablando de cuenta conmigo para la próxima generación y tú has invertido en la próxima generación. Tus hijos que comenzaron caminando en tu espalda, hoy pueden ser esos misioneros contigo también. Entonces cuéntame cómo va la obra ahí en la selva de Ecuador. Y él me dice, oye José, gracias por contactarme. Te cuento, ya nosotros tenemos tres campamentos levantados, de los cuales hemos levantado 3 iglesias, 2 colegios, hay 8 pastores y hay 14 misioneros trabajando a tiempo completo para la obra. Ya no tenemos que caminar 3 horas, sino que hicimos una pista y la gente puede llegar ahora en avioneta y las cosas por aquí han mejorado. Entonces por eso te digo, la iglesia me hizo ver la actividad de Dios en el mundo, que Dios está haciendo algo cuando alguien decide ser obediente. Y lo bueno es que no necesitas ser una persona con una profundidad teológica para obedecer a Dios, solamente necesitas obedecer a Dios. Así que si tú estás hoy aquí por primera vez y decides obedecer a Dios, eso también es para ti. Si tienes muchísimo tiempo, quizás eso es más para ti todavía. Pero cuando tú decides obedecer a Dios, Dios se va a mostrar. Y lo otro que la iglesia me enseñó a ser generoso. Me enseñó a ser generoso. Por un tiempo estuve en los scouts de Venezuela y había una oración o una parte de una oración que decíamos y era: Señor, enséñame a ser generoso, a vivir como tú lo mereces, a dar sin medida. Y yo dije eso por mucho tiempo, pero yo no estaba muy dispuesto a hacer algo por lo que yo estaba diciendo con mis palabras. Pero cuando llegué a la iglesia y me encontré con lo que la iglesia era y con lo que proporcionaba yo, la primera pregunta que me hice fue: ¿y cómo sostienen todo esto? Y hubo una persona que se me acercó y me decía: mira José, aquí hay personas que están invirtiendo en que el ambiente sea proporcionado para que más personas puedan conocer de Dios. Las pantallas, los equipos, hay alguien detrás de todo esto que ha decidido invertir en las personas que no vienen. Y lo primero que vino a mi mente fue: esta gente invierte en mí sin conocerme. Esta gente invierte en mí sin conocerme. Te estoy hablando de lo que yo experimenté y la conciencia. Yo decía: oye, yo también quiero dar de manos abiertas y darle a aquel que ni siquiera conozco. Y por eso me enrolé en trabajar para la iglesia. Además, Dios me unió a mi esposa, me permitió unirme a mi esposa, y ella es mucho más generosa, mucho más dadora que yo, así que ella me eleva para poder ser generosos, dar de manos abiertas. Y queremos ser generosos porque queremos poner al otro como superior a nosotros mismos y vivir de manera práctica lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado. Cuando yo llegué a la iglesia, yo me quedé así como que wow. No existía una iglesia como esta. Hoy quizás el estándar es muy como lo que tú ves, en algunas con mayor aire, con menor aire, pero muy a este estándar. Pero cuando yo llegué yo decía: ¿en serio? ¿Por qué hacen todo esto? Y ellos decían: porque el ambiente es importante cuando se trata de la fe. Yo digo: yo quiero ser parte de este ambiente, ¿cómo puedo hacer? Y una de las cosas que me enseñaron fue invertir las prioridades. Yo vivía, es decir, gastaba una vez que cobraba, luego si me quedaba ahorraba y si me quedaba daba. Entonces cuando alguien me habló de invertir esa pirámide, entonces yo comencé a dar, a ahorrar y a vivir, y de esa manera entonces pude invertir la forma en cómo veía mi dinero y cómo podía ayudar a otras personas. Lo convertí como en algo prioritario para mi vida y la iglesia me ayudó a eso. Ahora, ¿sabes por qué yo soy cristiano? No tiene que ver con estas cosas, sino por el resultado de todas estas cosas en mi vida. Yo soy cristiano porque seguir a Jesús ha hecho mi vida mejor y me ha hecho mejor en la vida. Y a mí me encantaría que toda persona pudiera decir esta declaración: mira, yo soy cristiano porque seguir a Jesús ha hecho mi vida mejor y me ha hecho mejor en la vida. Me encantaría que esto fuese lo que toda la iglesia dijera. Esto es bueno no solamente para mí, es bueno para ti, es bueno para nosotros, es bueno también para las comunidades que puedan vivir algo como esto, que puedan experimentar a un Jesús dadivoso que hace que la vida de alguien pueda mejorar. La próxima generación va a querer ver o quieren ser inspirados por personas que puedan seguir a Jesús porque son mejores en la vida.
Esto es bueno para Venezuela, esto es bueno para el mundo entero. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es el agente de transformación de Dios, un Dios que transforma personalmente, un Dios que transforma culturalmente, un Dios que transforma globalmente, es decir, a nivel mundial. Hay un gran predicador, él se llama Crasford Lorit, y él decía, la iglesia representa el destino al que debe llegar la cultura. Imagínate, la iglesia representa el destino al que debe llegar la cultura. Cuando nosotros lo hacemos bien, cuando nosotros vivimos imitando a Jesús, entonces nos convertimos en el destino al cual la cultura quisiera llegar. Pero muchas veces no inspiramos a la cultura porque no vivimos de la forma en que Jesús vivió. Por eso tenemos que inspirar, y esa es parte de nuestra misión, inspirar a las personas a seguir a Jesús, invitar a las personas a seguir a Jesús. Porque la iglesia no solamente se hizo para consumirse, se hizo para vivirse, y la vivimos desde una misión, por el bien de la próxima generación. Entonces nosotros debemos ser saludables como iglesia. Tú y yo debemos ser saludables en nuestra comunidad. En esta comunión que vivimos debemos ser saludables. Una cultura que pueda vivir orientada a las personas, pero con una autenticidad, porque muchas veces dentro de las iglesias no se ve la autenticidad. No se ve la relevancia de lo que la iglesia hace. Nosotros queremos hacer cosas relevantes. Debemos ser relevantes para hacer visible el invisible reino de Dios de generación en generación. Es decir, que no solamente nosotros, sino las próximas generaciones de cristianos, las próximas generaciones en cuanto a edades, puedan sentirse inspirados por nosotros. Por eso es que tenemos una gran oportunidad para apuntarnos, para enrolarnos, para seguir esta visión y que la próxima generación pueda contar con una generación que quiso invertir en ellos. Y por eso hablamos hoy de que es en la misión y es en el mensaje. La misión es inspirar, es invitar a las personas a seguir a Jesús. Pero su mensaje es que su mensaje era para todos, que su amor era para todos. Era para todas las personas. Que no seamos la iglesia que segrega, sino que más bien amplía para poder alcanzar a todas las personas. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia proporciona el argumento más fuerte a favor de la dignidad del individuo, del ser humano. Por eso hacemos lo que hacemos, porque queremos dignificar al individuo, porque queremos dignificar al ser humano, queremos dignificar a cada persona. Aquellos que están viviendo por debajo de su nivel, queremos que vivan por encima de ese nivel en el que están viviendo. Queremos dar herramientas, no nos vamos a cansar de hacer lo que hacemos hasta que existan posibilidades de influir en una persona más. Eso es lo que queremos hacer como iglesia. Lo hacemos en la salud y por eso hacemos jornadas médicas para que otras personas puedan vivir por encima del nivel que pueden cubrir y nosotros ser una posibilidad para ellos. Lo hacemos en la educación para que tengan herramientas en la educación, para que tengan un ambiente mejor. Y lo hicimos con el liceo, lo estamos haciendo con otras instituciones. Queremos educar. Lo vamos a hacer en las empresas y vamos a llevar a las empresas todas las herramientas que podamos para que su liderazgo pueda ir a un nivel superior. Lo queremos hacer porque amamos a las personas y creemos que Jesús los amó a todos. Y por eso entonces vamos a ampliar la iglesia para que siempre sea una posibilidad para las personas. Queremos un liderazgo que inspire, que equipe, que sirva a otros. Queremos hacer discípulos, por eso nos encanta que vengas acá, porque nos estás dando la oportunidad de que podamos discipularte. Y si tú tienes el corazón dispuesto, nosotros tenemos el corazón dispuesto. Si tienes el corazón dispuesto a dejarte discipular, nosotros tenemos el corazón dispuesto para discipularte. Para que tú también luego te conviertas en alguien que haga discípulos, porque ese es el propósito del mensaje que nos dejó Jesús. Vayan y hagan discípulos. Jesús y sus seguidores, la iglesia en sí, insistieron en que todos somos portadores de la imagen de Dios. ¿Pudieras decirte a ti mismo, yo soy portador de la imagen de Dios? ¿Sí o no que uno siente como un compromiso de decirse eso a uno mismo? Porque tú no sabes si decirlo como declaración o como pregunta. Hay algunos que dudan y dicen, soy portador de la imagen de Dios. Y hay otros que lo dicen como una declaración, yo soy el portador de la imagen de Dios.
Y como portador de la imagen de Dios voy a aportar su imagen, voy a aportar su amor, voy a entregarle a las personas, porque si Cristo se entregó por todos, yo voy a darle a todos también para mostrarle ese amor, y lo hago de diferentes maneras. Yo no sé si sabías esto que voy a decir, pero la iglesia cristiana en el mundo se ha convertido en la mayor proporción de filantropía, es decir, de ayuda hacia otros en el mundo, representando el 70% de la filantropía a nivel mundial. Y tiene que ver con personas que dijeron: yo quiero ser las manos y los pies de Dios. Yo quiero darle a otras personas, porque es poner al otro como superior a ti mismo. Hay un hombre llamado Philip Yancey, lo pueden leer, y él decía como que los filósofos clásicos consideran que la misericordia y la lástima eran defectos del carácter y que eran contrarios a la justicia. Y dice: no fue hasta que Jesús vino que cambió toda esa actitud. Y muchas veces podemos sentirnos que ayudar es algo como que, pero qué tonto, es como un defecto del carácter. No, Jesús lo cambió y cambió esa actitud. La iglesia, no la religión en general, le dio forma y remodeló la cultura antigua para mejor. El problema fue que cuando Jesús vino con su mensaje, sus discípulos vinieron, no fue tan evidente para ellos. No fue tan evidente, no para los discípulos, sino para las personas. Por eso Jesús decía: el que tenga ojos que vea. Y no fue tan evidente para las personas. Se hizo evidente a través de las enseñanzas de Jesús. Se hizo evidente a través del valor intrínseco del individuo que ponía en práctica las enseñanzas de Jesús. Se enseñó y se hizo evidente a través de la iglesia y de las enseñanzas de Jesús. Y nosotros podemos darle esa misma relevancia y podemos hacerlo evidente para otras personas cuando juntos en el mensaje podamos entonces mostrar ese amor a las demás personas. Vamos. Vivimos en un mundo donde las leyes, los gobiernos, lo único que hacen es decir qué podemos hacer para vivir en la línea entre lo moral y lo inmoral, para condenarte una vez que te pases de la raya y vayas a la cárcel. Vivimos en un mundo donde los medios de información, de comunicación, lo que están informando es cuán hundidos estamos a nivel social y a nivel cultural. Pero ¿quién va a desafiar a los ciudadanos a vivir más allá de la ley? ¿Acaso eso no fue lo que hizo Jesús? ¿Quién nos inspira a ejercer el autocontrol en beneficio de los demás? ¿Quién nos instruye o nos instruyó para hacer la única cosa que lo cambiará todo en el mundo, que es vivir con amor? Y quiero irme a Mateo, y me parece que estas dos líneas, o esta línea y una palabra, son tan profundas que es el único versículo que yo voy a utilizar. Y para aquellos que creen que un versículo puede ser algo muy poco para una enseñanza, yo quiero que lo llevemos a lo máximo, y va a ser tan profundo como tú quieras que sea. Y me voy a detener primero en la palabra ama. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú te imaginas una iglesia donde el amor pueda ser su bandera, su estandarte, y donde cada uno de nosotros pueda vivir con ese amor? ¿Cómo sería la iglesia si nosotros solamente viviéramos esto durante los próximos 10 años? Que se nos olvidara toda la Biblia. Y quizás aquellas personas que pueden sacar de contexto lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que se te olvide la Biblia, que no leas la Biblia, te estoy diciendo cuánto nos tomaría aplicar esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sería la iglesia si nosotros viviéramos dando más amor al prójimo? ¿Quién es el prójimo? El vecino, el que le sube el volumen el fin de semana y no te deja dormir. Ese es el prójimo. ¿Sabes? El que se estaciona y te tranca el estacionamiento, o el que ahí en el edificio se para en tu puesto, y cuando tú vas a subir a buscarlo, él está durmiendo y no te abre la puerta. Ese es el prójimo. Amar al prójimo es amar al líder de la empresa donde trabajas, a tu jefe. Ese es el prójimo. Amarlo un poco más a pesar de las cantaletas que dice y de la forma en cómo está liderándote. ¿Cuánto nos llevaría vivir en amar a tu prójimo? Y ese prójimo son tus padres, que tienen tantos defectos y a los cuales entonces tú no quieres acercarte tanto. Ese prójimo incluso puede estar entre nosotros y estar dentro de la iglesia. Ese prójimo
se convierte en alguien que ha frecuentado contigo, pero no te ha ayudado tanto y cada vez que compartes con esa persona, en vez de sacar lo mejor de ti, saca lo peor de ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal que nosotros comencemos a amarnos más, que comencemos a darle un valor mayor a nuestra vida, pero a veces ni siquiera nosotros mismos nos amamos? Deterioramos nuestro cuerpo, deterioramos nuestra alma, deterioramos nuestra vida, tomando decisiones que no tenemos que tomar y consumiendo cosas que no tenemos que consumir. Y a veces no podemos amar al prójimo porque ni siquiera nos amamos a nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, nos estamos viendo como eso. Y quizás si tú tienes poco tiempo viniendo, tú dices, oye, sí, sería buenísimo que ustedes los cristianos vivan de esa forma. Sí, yo también creo que así deberíamos vivir y no siempre vivimos de esta forma. Así que yo te pido disculpas por no ser el mejor ejemplo para ti. Pero si llevamos este versículo a un nivel superior, y el apóstol Pablo más o menos lo dice en algunos de sus versículos, sin embargo me lo voy a quedar como una frase: ama a tu prójimo como Cristo te amó. ¿Cómo Cristo te ha amado a ti? ¿Cómo Cristo ha mostrado su bondad en tu vida? ¿Cómo ha mostrado su amor en tu vida? ¿Cómo te ha abrazado en los momentos donde te has equivocado? ¿Cómo te ha hecho sentir valioso cuando tú sientes que no vales nada? ¿Cómo ha hecho que tu relación pueda ir a un nivel superior y te dé una segunda oportunidad para tu relación? ¿O te ha guiado, te ha puesto personas para conducirte en la crianza de tus hijos? ¿O te ha ayudado en la reconstrucción de tu negocio porque lo quebraste y ahora Él te da una nueva oportunidad? ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo has sentido su amor? Bueno, Él quiere que nosotros podamos amar al prójimo como Cristo nos amó. Así como te ha amado a ti, Él quiere que tú ames al prójimo. Así es la iglesia y solo la iglesia va a poder vivir de esa forma. Si eres un seguidor de Jesús, si tienes tiempo viniendo a la iglesia, si te consideras alguien que ha rendido su vida a Jesucristo, este es nuestro desafío. Amar al prójimo como Cristo nos amó. No es una opción, es la única opción. Porque el amor de Cristo no es solamente para nosotros, es para derramarlo a través de nosotros también a otras personas. Te guste o no, Dios nos ha dado la responsabilidad de compartir nuestra vida con otros. Por eso celebro las historias que se cuentan, porque hay gente diciendo yo estoy agradecido y en gratitud puedo darle a otros también de mi experiencia, de lo que Dios ha hecho en mí. Son personas que han entendido que somos administradores de la iglesia. Somos los administradores de la iglesia de nuestra generación, pero también de la próxima generación. Nosotros administramos la iglesia juntos, porque juntos somos la iglesia. Esto no está en juego. No está en juego esto de ser iglesia. Lo que está en juego es que si nosotros vamos a pasar el testigo, si vamos a darle una fe robusta a la próxima generación. Eso es lo que está en juego. Por eso queremos saber quién se va a apuntar o quién se va a unir. ¿Quién va a decir cuenta conmigo para la próxima generación? Esta es de mis fotos favoritas, es de hace un mes atrás. Aquí están todos los estudiantes, adolescentes de Transit, de Inside Out, están los líderes, aquí hay adultos, hay parejas y hay estudiantes, hay jovencitos que sirven en estos ambientes, pero esto representa esa próxima generación de creyentes, esa próxima generación que está siendo guiada por alguien que dijo, oye, yo voy a salir de mi zona de confort y voy a dedicar mi vida para que ellos puedan tener una fe propia. Este es nuestro futuro, esto importa, para nosotros esto importa y vamos a seguir haciendo y creando espacios para que los adolescentes puedan tener una fe propia. Así que si tú tienes hijos adolescentes, queremos que tú puedas no solamente confiarnos a tus hijos, sino que puedas enrolarte para que juntos podamos crear ambientes para ellos. No vamos a desmayar hasta que podamos ver una próxima generación con una fe robusta, hasta dejar un legado para la próxima generación. Somos responsables de que la iglesia pueda hacer esto por la próxima generación. La semana pasada mi esposa habló y algunos de ustedes que no estaban sirviendo se dijeron, oye, cuenta conmigo para la próxima generación, y fueron al stand o fueron con nuestros voluntarios y dijeron, anótame porque yo voy a servir. Gracias a ustedes por sumarse. Pero si todavía no te has sumado,
yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te unes? Porque nuestra visión va más allá de lo que nosotros podemos ver. Nuestra visión es tan grande que necesitamos a Dios de nuestro lado para que se cumpla. Nosotros queremos ser una iglesia relevante para las comunidades. Así que si tú crees que esto es grande, no queremos conformarnos con esto. Creemos, no por elevar nuestro ego, sino por elevar nuestro propósito, que podemos alcanzar a más personas. Si tú crees que estamos completos, quiero decirte, no estamos completos para lo que Dios va a hacer con nosotros. Y si tienes poco tiempo viniendo y dices, y yo también me puedo sumar, sí, tú también te puedes sumar, tú también te puedes unir, ¿sabes por qué? Porque Dios te dio dones, talentos, habilidades para que tú puedas darle a la próxima generación. Si tienes mucho tiempo sentado y tú no has estado sirviendo, creo que esta es tu oportunidad de enrolarte y decir, oye, yo quiero ser parte de algo más grande que yo. Y quizás has dudado y hoy es el momento donde Dios te dice, vamos, haz algo por la próxima generación. Juntos podemos dar más tiempo, juntos podemos dar más talento, juntos podemos dar más tesoros para poder entonces atesorar en la próxima generación una fe que pueda ser para toda la vida. Tenemos el potencial de influir en las comunidades, tenemos el potencial de influir en las personas, tenemos el potencial de influir en una cultura, tenemos el potencial de influir en una próxima generación. No perdamos esa oportunidad que Dios nos está dando. No necesitas ser perfecto para servirle a Dios. Y te lo dice alguien que si lo midieran por perfección no estuviese hoy predicando el mensaje que está predicando. Dios te va a usar. Solo necesita un corazón dispuesto, un corazón obediente, y Él se va a encargar de ayudarte a cerrar las brechas. Vamos, elevemos nuestra influencia juntos. Vayamos a los lugares de trabajo, vayamos a las comunidades, vayamos a la próxima generación. A veces me paseo por el Sambil, por el Parque del Este los fines de semana, veo esas tribus reuniéndose y yo digo, oye, estos chamos no tienen a alguien que les marque el camino. Estos chamos no tienen a alguien que les dé un destino. Necesitamos estar en esos lugares para que estas personas puedan realmente, estos adolescentes se conviertan en unas personas que puedan tener un propósito claro en la vida, porque en su ausencia de identidad no saben a quién dedicar o derramarle su vida, a quién confiarle sus vidas. Nos necesitan a nosotros. Mañana podremos decir, esa generación de hoy en día. Esa generación de hoy en día es el resultado de la generación anterior. Nosotros somos el resultado de la generación que nos antecedió. ¿Qué vamos a decir el día de mañana? ¿Esa generación? ¿O vamos a asumir la responsabilidad de decir, esa generación, ese es producto de lo que yo hice o dejé de hacer? Vamos, el tiempo es ahora. Y quiero ser franco, quiero ser honesto, y ustedes saben que me gusta hablar abiertamente en los mensajes. Y la verdad es que la mayoría de los cristianos, no estoy hablando en global, estoy hablando de la mayoría de los cristianos, se centran en consumir una iglesia. Se centran en venir el domingo a ver qué me van a dar. El mensaje no me gustó, yo preferiría al predicador tal. Es que a mí me gustan más. Y empiezan a consumir iglesias y tú puedes tomar esa actitud y está bien, ven y consume la iglesia. Nosotros vamos a estar para servirte en todo momento. Pero no es la actitud del cristiano, no es la actitud de Jesús, no es la actitud de sus seguidores, no es la actitud que tenemos que imitar. Porque cuando tú te conviertes en un consumidor de iglesia, vas a venir a la iglesia y vas a ver el punto negro en la pared blanca. Porque no estás involucrado. Y como no estás involucrado, te convertirás en alguien hipercrítico de la iglesia. Que uno va para allá, ese calorón. Y no es que estamos negando que hay calor, yo también tengo calor. Aquí hay más calor porque hay más luces. Pero estamos trabajando con lo que tenemos, con lo que podemos controlar. Hemos querido hacer algunos cambios, pusimos las pantallas más grandes, quitamos la cámara de aquí al frente, la pusimos más allá porque algunos nos decían, oye, la visual. Estamos haciendo algunos cambios porque queremos crear la mejor experiencia con lo que tenemos. ¿Podemos controlar algo más? No, no lo podemos controlar. Quisiéramos darle un aire portátil a cada uno de ustedes, sí, pero no lo podemos controlar. Quisiéramos hacer algo más. Y sabes, venir a una iglesia tan grande también tiene sus tentaciones.
Porque tú vienes a una iglesia grande y es más fácil pasar desapercibido. Y eso es bueno en algún momento, pero deja de ser bueno en el momento donde ya te tienes que involucrar. Y algunas personas llegan el domingo y el soundtrack del domingo para ellos es tan, 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 tan. Andan escondiéndose, que no me vean, yo no sé qué, no se involucran. Vamos, involúcrate. Esto es de todos, es para que todos lo podamos hacer. No seas como la mayoría de los cristianos, que a veces no se involucran. Vamos, te desafío, no seas la mayoría de los cristianos, no seas la mayoría de los cristianos. Eres mejor que eso, Seamos mejor que eso. Seamos el cuerpo de Cristo y funcionemos bien como debería funcionar el cuerpo de Cristo. Por el bien de la próxima generación, tenemos que dejar de ser la mayoría de los cristianos. Por el bien de la próxima generación, tenemos que entregarlo todo para que ellos puedan recibir un legado y su fe pueda ser robusta el día de mañana. Nosotros no lo entendemos por la cultura en la que vivimos, pero para aquellos que entienden un poco en qué punto de la historia estamos viviendo en la posmodernidad, por lo menos en Venezuela, pero en Europa están viviendo el poscristianismo. ¿Y sabes qué dicen en Europa? En Europa es muy fácil que las personas digan, la iglesia se está muriendo. Los pastores europeos en Canadá también pudieran decirte, oye, no dejes que suceda en Venezuela. Aprovecha este delay que tienen los países desarrollados con respecto a los subdesarrollados. No dejes que suceda. Lucha por lo que tienes. Tenemos que luchar porque la iglesia pueda dejar un legado de fe para la próxima generación. Porque una vez que haya desaparecido, no podremos recuperarla. Una vez que dejemos de influir en la próxima generación, no vamos a poder recuperar la influencia. No dejemos que muera la iglesia, más bien hagamos que la iglesia cada vez viva, cada vez pueda resplandecer, cada vez pueda tomar color en un mundo tan opaco, tan a blanco y negro. Seamos la iglesia. Vamos, tú puedes involucrarte un poco más. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la iglesia. Tú eres nuestra iglesia, incluso tú eres tu iglesia. Y no lo entendemos porque vemos la iglesia como un templo, pero es que tú y yo somos la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres la representación de Global en todo lugar que vayas, así que tú puedes convertirte en la iglesia. Tú eres nuestra iglesia. Y sé que estás ocupado, vamos, yo te entiendo. Yo sé que tú estás ocupado y que tienes algunas excusas y pudieras decírmelas a mí y gritarlas desde allí, desde el puesto. Si pudieras decirme una excusa para no involucrarte, ¿cuál me dirías? Piénsala, vamos. Y aquí pueden haber muchísimas excusas. Pero la verdad es que lo que hemos construido ha sido por personas que tenían la oportunidad de tomar una excusa y no la tomaron. Personas que no tenían tiempo y lo que existe es por personas que no tienen tiempo. E incluso que no tienen gasolina. No, perdón, eso no lo puse en la lámina. Sí, que tienen también imposibilidad en algunos momentos, que se le presentan circunstancias, que no es que las cosas van bien, no es que llega un cisterna los sábados a la casa de los voluntarios y le dice, ¿cuántos litros necesita? Aquí está, 20 para usted. ¿Cuántos? 30, tome, para que vaya mañana a servir. No, esa gente también está pasando por lo mismo que nosotros. Algunos no están llegando a fin de mes como tú y están trabajando también para llegar a fin de mes. Algunos tienen temas personales y lo entendemos, pero ellos han decidido, aún con su imperfección, entregar y decir, si la gente necesita una iglesia, aquí está. Yo quiero ser las manos y los pies de Cristo para ellos. Y me doy cuenta que lo hacen posible, no tienen tiempo, pero hacen el tiempo. Hay líderes de grupo de vida que tienen tantas ocupaciones y están liderando grupo de vida. Ellos están diciendo, yo voy a hacer el tiempo porque me importa la próxima generación de cristianos, la próxima generación. Hay quienes sirven con los adolescentes y dicen, no tengo tiempo porque la universidad me tiene abarrotado, pero yo quiero hacer tiempo para ellos. Es tiempo de que hagas tiempo. Y que lo hagas por esa próxima generación. Lo que alguien hizo por ti, que tú puedas hacerlo por alguien más. Si tú te has sentido servido en esta iglesia porque alguien lo hizo, es tiempo de que tú te puedas unir. Recuerda, no importa cuánto tiempo tengas viniendo a la iglesia, tú te puedes involucrar con nosotros.
No tenemos un estándar para eso. No necesitamos que cumplas con nada. Simplemente con el deseo de ser obedientes, decir yo me apunto, cuenta conmigo para la próxima generación y venir. Y hay algo que hacer. Y si te dejas guiar, nosotros te vamos a ayudar no solamente a que sirvas, sino a que alcances madurez espiritual, a crearte un camino personalizado para que tú puedas crecer espiritualmente, que a la larga eso también es bueno para sacarle una sonrisa al Señor. Comprométete con un plan para sostener la iglesia, porque lo que hacemos requiere de personas o ha requerido de personas que han invertido sus tesoros. Y lo que van a recibir los otros tiene que ver con lo que nosotros podamos sembrar también. Tiene que ver con eso. La iglesia que estás viendo hoy es el resultado de lo que otros han hecho el día de ayer para sostener esa iglesia. Lo hacemos por aquellos que dan. ¿Sabes? Esto fue una idea que se nos ocurrió hace unas semanas cuando iba a partir de viaje. Me reuní con unos muchachos y dicen, oye, ¿qué tal si hacemos una página web? Hicimos una página web de recaudación, así que lo resumimos en este código QR que no está limitada por el lenguaje, que sea inglés, que sea español. Entonces, este código QR los llevaba a ese sitio, el cual estaba traducido a los dos idiomas, español e inglés. Y yo me fui a abrir conversaciones con otras personas. Dios abrió posibilidades para mí porque me senté con decenas de líderes para expresarle lo que estábamos haciendo en Venezuela. Y una de las oportunidades que tuve fue con el dueño de Chick-fil-A. Chick-fil-A es una gran cadena de comida rápida en Estados Unidos, así que tuve el privilegio de sentarme con esa persona y por mi deficiencia en el idioma, el código QR fue la mejor solución. Y yo le dije, thank you for your inspiration for me. No sabía lo que estaba diciendo, pero le dije que en Venezuela estábamos haciendo algo y él escaneó el código y dijo, wow. Yo digo, es que queremos crear entornos para que la próxima generación pueda vivir, pueda experimentar una fe propia. No queremos construir por una edificación, queremos construir por un legado. No queremos edificar unos galpones, queremos edificar familias que sigan a Jesús. Eso es lo que queremos hacer y por eso lo hacemos. Por eso con el link, las personas con el código QR cuando lo escaneaban decían, wow, qué impresionante lo que están haciendo. Y al final me vine bien desmotivado porque aunque mostré muchos QR, nadie me dio nada. Simplemente, oye, qué bueno, vamos a estar orando por ustedes, de verdad. No, sigan adelante, vamos. Yo no necesito cheerleader, yo necesito gente que crea, vale, en nuestra visión. Y resulta que cuando iba llegando a Barquisimeto, recibí una llamada y me dice, hola José, mira, basado en lo que nos presentaste, quería decirte que había una construcción grande que se iba a hacer en Barquisimeto. Hemos decidido no hacerla por diferentes factores, pero también he tomado la decisión de que vayas con el arquitecto, la puedas revisar esta próxima semana y si les sirve, yo les dono toda la estructura para lo que están haciendo. Y esa estructura representará el 30%, el 40% de lo que vamos a hacer, pero estamos 30% en estructura más adelantado que ayer. Porque alguien dijo, yo creo en lo que están haciendo, yo me apunto, yo me sumo, cuenta conmigo para la próxima generación de creyentes, así que yo voy a invertir. Y después alguien me llamó, todavía no había llegado a Barquisimeto, venía de viaje y me dice, yo no sé si te quedó claro en nuestra conversación, pero quiero clarificártelo porque yo me quedé con la duda. José, si tienes equipos de computación que ya no den más, saca la lista y yo te los voy a reponer completo para que tengan equipos nuevos. Y ahí te das cuenta que Dios está haciendo, que cuando hay alguien que sale al campo de batalla a mostrar lo que estamos haciendo, eso va a ocurrir. Veo necesidad y le pregunto a los directores, mira, cuéntame cuál es tu necesidad. Liderazgo.
Hablo con los de adolescentes y me dicen, no, mira, liderazgo, necesitamos líderes. Pero también veo la cultura, y en la cultura hay carencia de modelos de familia para los adolescentes. Hay necesidad de mentores para los adolescentes, para los jóvenes. Y quizás tú eres la respuesta para algunos de ellos. Tu matrimonio que estás aquí, tú dices, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tal si comienzas a liderar y a convertirte en un modelo para la próxima generación? ¿Qué tal si te sumas y le puedes decir, hey, cuenten conmigo para la próxima generación? Tú tienes algo que entregar. Tú como adulto, como hombre, como mujer. Tú y yo quizás nos parecemos porque cuando éramos adolescentes, jóvenes, no tuvimos quien nos liderara. ¿Qué tal si tú partes de aquello que no recibiste para dárselo a alguien y comienzas a convertirte en eso? Hay demasiada necesidad y a veces creemos que todo está cubierto. No, creemos que tenemos es la mejor oportunidad para que esa próxima generación siga a hombres y a mujeres ocupados que decidieron hacer algo por ellos. Creo que nosotros pudiéramos ser esos portadores de la gracia y del amor de Dios. Y Dios quiere usarte a ti. Te repito, sin importar cuánto tiempo tengas en esta iglesia, Dios quiere usarte a ti. Queremos que te sumes a nosotros por algo más grande. Tenemos un ejército de voluntarios, pero ese ejército de voluntarios no nos va a alcanzar para todo lo que Dios va a hacer con nosotros. Vamos, te necesitamos para que Dios nos use y nos dé mayor influencia, no por arrogancia para nosotros, sino por bienestar para nuestra sociedad. No queremos ser la iglesia más grande de ningún lado. Queremos ser una iglesia que pueda ser portadora de la gracia y del amor de Dios a donde Él lo permita. Y no puedo hablar de los voluntarios sin decir que ellos te han servido y nos han servido a nosotros incluso sin conocernos. Yo creo que esos hombres y mujeres son increíbles porque hacen posible lo que hacemos. Sin todo el ejército voluntario no pudiéramos hacer lo que hacemos. Yo, para evitar algunas movidas de mis emociones, simplemente quiero resumirlo así. A ustedes, voluntarios, quise escribir esa palabra porque sabía que mi discurso no iba a poder salir. Porque mi gratitud hacia ustedes es muy grande. Realmente son héroes. Son héroes que hacen que en los momentos de mayor dificultad, de mayor depresión económica en nuestro país, sostuvieron una iglesia que sigue sumando historias, no para sí, sino para el reino de Dios. Y todo tiene que ver con los voluntarios. Tiene que ver con personas que dijeron, aquí están mis manos, aquí están mis pies, yo quiero ser un instrumento, yo quiero ser el canal que Dios utiliza para que otros le conozcan. Si tú decides enrolarte, nos vas a hacer muy feliz porque vamos a hacer más haciendo una gran misión. Vamos a hacer más transmitiendo un buen mensaje. Pero si hoy tú decides, oye, no es mi tiempo, creo que por lo menos pudiera salir de aquí y decirle gracias a alguien que ha sido voluntario y que se ha entregado para servirte a ti.
Yo no sé tú, pero yo tengo una deuda de gratitud con Dios. Tengo una deuda de gratitud con aquellos que sirven dentro de la iglesia. Pero creo que tenemos una deuda de gratitud anticipada para la próxima generación, porque si queremos emocionarnos por lo que la próxima generación de cristianos haga, tenemos que invertir el tiempo hoy. Así que tenemos que dar gracias anticipadas por lo que ellos van a hacer. Creo que le debemos a nuestros hijos, a la próxima generación, un modelo de inspiración para ellos. Nuestra iglesia te necesita, tu iglesia te necesita, nuestra misión te está esperando, nuestro mensaje, el mensaje de Jesús está esperando para que tú vayas y lo lleves. Recuérdate, queremos estar para la próxima generación, contar contigo para la próxima generación en la misión, en el mensaje. Es la oportunidad de hacer por los demás lo que han hecho por ti. Si decides no hacerlo, igual vamos a seguir sirviéndote a ti. Pero si te decides unir a nosotros, vamos a lograr cosas extraordinarias. Y mañana lo celebraremos juntos. Porque la iglesia es ese agente de transformación de Dios y Dios va a usar ese agente que somos nosotros, la iglesia, no solamente para transformar nuestra vida, sino para transformar la vida de otros a través de nuestra transformación. Dios va a seguir transformando tu vida, pero también transformará la vida de otros a nivel de que tú vayas subiendo. Es el momento de ser el canal, es el momento de ser las manos y los pies de Dios, es el momento de ser un instrumento, de ser un faro encendido donde la gente diga, por aquí va. Así como los barcos se guían por un faro, que así las personas puedan también guiarte por la luz de Cristo en ti. La iglesia es el agente de transformación para el mundo entero, así que salgamos y vayamos más allá de las fronteras que creemos. No es esto solamente, va más allá que esto. La iglesia es la oportunidad de participar en esa transformación que Dios está haciendo en la cultura, que Dios está haciendo en el mundo. Dios te quiere utilizar a ti, tú puedes ser parte de la historia de Dios. Y yo no quiero que te pierdas esa oportunidad. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos guiar. Ahí está el equipo de Próximo Paso para guiarte, para enrolarte. Líderes que están aquí, denle la oportunidad, inspiren a las personas para que vengan y se sumen. Porque cuando te sumas, dejas de pensar en ti y comienzas a pensar en los demás. Pero lo otro es que comienzas a pensar en ti es para elevarte en tu madurez. Y eso también te hace crecer en intimidad con Dios y es espectacular. El equipo te va a conducir, al salir de aquí el equipo te puede conducir para que te enroles. Queremos contar contigo para la próxima generación. Pero ya para cerrar este mensaje, quiero dar gracias anticipadas por lo que va a ocurrir con esta comunidad de fe. Porque sé que lo que Dios va a ser extraordinario. Pero también quiero dar gracias anticipadas a aquellos que hoy están decidiendo unirse. Esos que están diciendo, cuenta conmigo. Quiero dar gracias en esta oración por los que ya dijeron, sigue contando conmigo. Y quiero orar por aquellos que tienen duda para que Dios pueda esclarecer sus dudas y unirse en el momento que así lo quieran. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Y gracias por preparar un ambiente para que nosotros pudiéramos conocerte, para preparar una misión y un mensaje para que yo pudiera conectar contigo, para que nosotros pudiéramos conectar contigo. Gracias por Global porque nos ha permitido conocerte de una manera diferente. Pero no queremos que se quede con nosotros, queremos apuntarnos, queremos que cuentes con nosotros, Dios, para la próxima generación de cristianos, para la próxima generación de creyentes, para que esa próxima generación, esos adolescentes, esos jóvenes, puedan ver en nosotros modelos de hombres, de mujer, de matrimonio, que sean dignos de seguir. Queremos ser portadores de tu gloria. Te doy gracias, Señor, por aquellos que hoy han decidido apuntarse y que no se habían sumado a nuestra misión. Te doy gracias por ellos, Señor, porque ellos han decidido, aún en medio de sus dudas, de sus imperfecciones y de sus excusas, salir y romper la inercia y poder unirse a nosotros. Gracias por aquellos que han ratificado su compromiso de seguir contando con ellos para la próxima generación. Y te pido, Señor, por aquellos que hoy tienen la duda de si servir o no servir, para que tú puedas sacarlos de esa duda y puedas darle claridad y que en el tiempo correcto ellos puedan dar de lo que ya tú les has dado. Gracias porque lo que tú estás haciendo en Global va a trascender en legado, pero también en influencia. Queremos ir para ayudar a más personas a encaudar en Barquisimeto y a donde tú nos envíes.
Y te damos gracias anticipadas, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo en Global, por la edificación que tú estás haciendo y por el legado que vamos a dejar, que no tiene que ver con nosotros, sino contigo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Solamente dos cosas para cerrar. Número uno, si decidiste unirte y decir, cuenta conmigo para la próxima generación, ve al stand de Próximo Paso y ahí te puedes unir. Y si no decidiste, sal y dale las gracias a algún voluntario porque Él lo hace con mucho amor para ti. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima entrega. Bye, bye.